Siéntate. Hoy la finalidad, la idea que tengo es que Shabbat vamos a hacer un repaso de los 10 mandamientos. Hoy en este Shabbat, para la honra y gloria de Dios, vamos a hacer un repaso de lo que significa el primer mandamiento. Por eso es que cada uno de ustedes va a hablar con sus propias palabras lo que ustedes creen que representa el primer mandamiento. El primer mandamiento aparece en Éxodo 20, versículo 3, dice, en una versión, sabemos que ha sido modificada muchas veces, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra versión dice, no tendrás otro Dios delante de mí. Entonces cada uno va a dar lo que cree que significa eso. Vuelvo y repito, no tendrás otro Dios delante de mí. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa este mandamiento que en nuestro Padre Eterno dio? ¿Qué significa para ti? Lo mucho o lo poco que tú puedes entender, no importa. Porque siempre se ha entendido que podemos hacer Dios de cualquier cosa. Desde una novela, hasta desde una persona, hasta de un objeto, porque todo lo que tú le das el primer lugar, eso es tu Dios. Entonces cuando él engloba cualquiera de las dos versiones, cuando dice no tendrás otros dioses, es porque él está generalizando, no que hay muchos dioses, porque él, al único que él dijo con su boca que era el Dios de este mundo, que no se sabe si esa versión es correcta, fue al contrario, el enemigo. De ese enemigo han salido muchos, ¿entiendes? Pero cuando Dios generaliza eso de muchos dioses, es porque el enemigo ha puesto muchas veces en los corazones del hombre a ser Dios de cualquier cosa. Muchas veces son los hijos, que los hijos, por causa de los hijos, la gente le queda mal al Creador. Por causa de complacer a las parejas le queda mal al Creador. Entonces, ¿quién es el Dios si primero tiene que ser el Dios? Entonces tiene que ser el único antes que cualquier cosa. Eso voy a decir. Debemos hacer en nuestro corazón poner a otro de primero si no hay. Ángel, ¿qué entiendes tú con las palabras del primer mandamiento? Que dice, no tendrás otro Dios delante o fuera de mí. Dice en la otra versión, fuera de mí. Se refiere que él quiere que ahí está como dando una advertencia que es mejor no tener otro Dios, porque él creo que él quiere que esté con él para que se salven. Amén. Así es. ¿Te lo das palabras? Sí, tus palabras. Aquí no es... Porque la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Y esta palabra significa poderoso, lo cual se utilizaba para todo lo que era una autoridad, todo lo que era un poderoso en la tierra. Entonces, si dice, no tendrás otro Dios, no necesariamente se refiere a los dioses, también se refieren a ellos, pero como dice delante de mí, se puede entender que no tendrás otra autoridad superior a mí, basado en que esta palabra es usada para describir también a las autoridades de un país y obviamente el versículo no dice que no tengas ninguna autoridad Superior. Que no tengas ninguna autoridad, ningún presidente, ningún rey, ni nada, sino nadie superior a él. Es lo que creo yo. Amén. Bueno, todo lo que dijeron está muy bien. Ahora, hay algo importante que
que cada uno tenemos que concentrarnos. Me hubiera gustado que tuviese el suegro aquí, pero gloria a Dios. Que tenemos que concentrarnos. Cuando vamos a estudiar estos 10 mandamientos, vamos a estudiar lo que se llama las palabras que salieron de la boca de Dios. Toda palabra que salió de la boca de Dios, eso es lo que se dice que es la verdad. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es palabra de Dios. Puede ser profecía, puede ser enseñanza, puede ser muchas cosas. Pero lo que se entiende como palabra de Dios es la Torá. Eso sí salió de la Torá, desde la boca de Dios. Entonces, estas son palabras que salieron de la boca de Dios. Y estas palabras que salieron de la boca de Dios fueron destinadas a un pueblo. Y para nosotros poder entender y siempre darle una comprensión, pon atención ambas, y darle una buena comprensión a cada mandamiento, tenemos que saber que fue destinado para un pueblo. Para un pueblo. Vamos a buscar, voy a estar leyendo en Éxodo 6:7. Dice en Éxodo 6, dice: y os tomaré. Esta palabra en Éxodo 7, lo entendemos que es Torá, y esto es palabra de nuestro Padre Eterno. Dice: os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas en Egipto. Ahí mucho podemos entender de que en aquel entonces Jehová sacó al pueblo de Israel de la esclavitud pesada que estaba en Egipto y le dio libertad, sin comprender que en la actualidad llevamos a cabo la misma libertad, porque el mundo es representación de Egipto. Y nuestro Mesías es nuestro libertador, es nuestro salvador. Así como Jehová salvó al pueblo en Egipto, Yeshua nos salvó del pecado y de la muerte y de la esclavitud en el mundo que representa a Egipto. Por lo tanto, el que nosotros hayamos aceptado a Yeshua HaMashiach como nuestro don, como nuestro Salvador, nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando leemos un mandamiento, pon atención, cuando leemos un mandamiento, tenemos que sentarnos o situarnos de que ese mandamiento no es para el Israel en ese momento cuando él lo está hablando, no. En ese momento, cuando estamos leyendo, nos lo está diciendo directamente a nosotros, a su pueblo. ¿Entiendes? Entonces, el mandamiento dice: no tendrás otro Dios fuera de mí. Vamos a estar, para respaldar un poco esto y sentirnos llenos de amor y sentirnos del gozo de lo que es la Torá. Vamos a estar leyendo, voy a estar leyendo Levítico 26, 12. Dice: y andaréis entre vosotros, y andaré entre vosotros. ¿Quién dice eso? Jehová. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Esas son palabras que Él nos confirma. Ahora las leemos y sabemos que en el momento que la dijo, nos lo está diciendo ahora. Ahora nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener una mentalidad no solamente en el momento en Egipto o cuando estaba Israel en aquel entonces, nos la está diciendo ahora. No podemos seguir pensando en ese pueblo pasado, sino en el pueblo presente, que somos nosotros.
¿Entiendes? ¿Qué nos te dice ahí? Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Gracias, Padre eterno. Hoy en este Shabbat es reposo de Jehová, del Ruach HaKodesh, en los lugares donde los hijos de Dios obedecen. Entonces quiere decir que Él está aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque en este día, Él está únicamente, lo puedo confirmar y lo puedo sentir, Él está únicamente en los lugares donde su pueblo está obedeciendo. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está el Ruach HaKodesh? Hoy Él está en los lugares donde su pueblo está obedeciendo. Él está allí. Vamos a seguir respaldando algo hermoso como la decisión que debemos tener cada uno de nosotros. Voy a estar leyendo Ruth, el 1:16 dice, respondió Ruth. Aquí, si recordamos esta hermosa historia, a esta familia, a esta mujer se le murió sus hijos, le quedó sus nueras, le dio una orden a sus nueras para que se regresaran cada una a casa de sus padres. Y aquí vemos una desobediencia, pero una desobediencia justificada por Dios. ¿Por qué justificada por Dios? Porque es la decisión de una persona seguir a Dios. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Aunque esta mujer, en el sentido, no le hizo caso a su nuera de irse nuevamente a casa de su familiar, sino tomó la decisión de seguirla para ser parte de Israel. Esta es una mujer descendiente de los moabitas, un pueblo despreciado por Dios mismo, un pueblo enemigo totalmente, un pueblo totalmente enemigo del pueblo escogido de Dios. Pero este pueblo, en la misericordia de Dios, todo aquel que haya sido parte de la maldad del mundo, de Egipto, toda aquella persona que nos apartemos de hacer las cosas malas y de haber formado parte de los enemigos de Dios, arrepintiéndonos en nuestros corazones como esta mujer representa haber sido parte de un pueblo enemigo de Dios, ahora viene a ser injertada en Israel. Así como nosotros lo somos, no lo vamos a hacer, lo somos. Por lo tanto, esta mujer dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es lo que se llama injertado. Entonces, así como nosotros fuimos injertados en Israel, entonces cuando leemos el primer mandamiento que dice, no tendrás otro Dios, pon atención a mí, fuera de mí. Es un mandamiento, es para nosotros, para su pueblo, para nosotros que hemos sido Israel, para esa Ruth que fue injertada en Israel por decisión, porque tomó la decisión de ser parte de Israel. Francamente, la decisión de ser injertados, Dios nos la permite que sea de cada uno de nosotros. Vamos hasta leer el Salmo 78:1. Dice, escucha, pueblo mío, mi Torá, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. A las palabras de mi boca. ¿Cuál entendemos nosotros que es la palabra de la boca de Dios? La Torá. O
Sabemos que toda la Biblia nos enseña y nos instruye, pero tenemos que saber que la Torá es lo que debemos de conocer, que es la palabra de la boca de Dios. Y quiero que recuerden esta parte porque al culminar es una parte muy importante. Cuando dice, inclina vuestro oído a la palabra de mi boca, de la boca de Jehová. Esa parte es importante para poder resaltar una enseñanza que nos imparte, o sea, en el sentido de unión de la Escritura. Lucas 18, del 1 al 8. Dice, también les refirió, aquí vamos a empalmar lo que acabamos de leer ahorita. Dice, también le refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar. Aquí hay doble enseñanza. Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Francamente aquí me equivoqué. Esta era la última cita. Vamos a dar esto para explicarlo después. Entonces, en esta cita, cuando leemos, como cuando decimos, vamos a decir los mandamientos, cada quien dice los mandamientos, sabemos que tenemos que enfocarnos, tenemos que ponernos como base que somos el pueblo de Dios y que toda palabra no es aquel entonces, sino es ahora. Nos la acaba de decir el Padre para que seamos obedientes. Somos pueblo de Dios y al pueblo de Dios fue dirigido estas palabras. Vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel 8:6. Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Quiero que ambas pongan atención en esta parte. Aquí voy a leer lo que es, sabemos que en la Escritura leemos Dios, la palabra Dios. Pero la palabra Dios en hebreo, como lo dijo Asiel, significa Elohim, que en plural significa dioses, pero francamente es lo supremo, la autoridad. Pero también significa Dios, dioses, grande, significa juez, poderoso, significa rey. Entonces entendemos que vámonos al mandamiento nuevamente cuando dice el mandamiento, porque esta es otra de las partes que tenemos que entender y comprender. Dice, no tendrás otro Elohim, otro Dios fuera de mí. Y yéndonos a la raíz en hebreo, dice, no tendrás otro Elohim fuera de mí. También lo podríamos decir con las definiciones que está aquí. No tendrás otro rey fuera de mí. No tendrás otro juez. ¿No tendrás otro Señor? Fuera de mí. Otro Señor fuera de mí. Pero para poder comprender un poquito más y aprender un poquito más sobre este mandamiento, vamos a llevar la palabra, la definición de
no tendrás otro juez fuera de mí. Entonces, en la actualidad, yo en lo principal, como hombre, estamos enseñados de que tenemos que temer a un juez. Es como algo que, como alguien que tiene poder para condenar, pero siempre lo sentimos como miedo por el poder de la persona. Pero hay una hermosa enseñanza que yo comprendo, y aunque en el principio, al principio está lo que es la inmadurez de un pueblo, que lo fue Israel en aquel entonces, ya teniendo a nuestro Padre Eterno, al Eterno como juez, como rey, como Dios, estaba pidiendo un juez, estaba pidiendo un rey, pero un rey físico, olvidándose que Dios tenía eso. Por eso el profeta, cuando le hicieron esta petición, dice que no le agradó a Samuel, que era el profeta en aquel entonces, las palabras que dijeron: danos un rey, un juez que nos juzgue. Que nos dirija, Sí, que nos juzgue. Y Samuel le oró a Jehová, y sabemos que por la historia Jehová le concedió que Israel tuviese un hombre como rey, como juez. Pero esta parte, porque el pueblo en su inmadurez pidió físicamente un rey, podemos entender la comprensión de que un juez no es para mal, es para bendición. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta que ya lo tenían. Un juez juzga con justicia, un juez nos protege, un juez nos cuida, y muchas veces necesitamos que se haga justicia, necesitamos que alguien nos socorra, que alguien nos proteja. Justamente cuando el suegro estaba comentando sobre la protección, justamente la definición de juez que podemos tener terrenalmente está muy distorsionada a lo que es la protección de un juez eterno y divino, como lo es nuestro Padre Eterno, que es el que aplica justicia, el que nos venga, el que nos cuida de nuestros adversarios. El versículo dice nuestro pronto auxilio. Es que no. Nuestro rápido auxilio, pronto y rápido. Entonces, sabemos que es nuestro rey, que es nuestro juez, que aquel que vamos a tener defensa de aquel que nos hizo a daño, como Egipto le hizo a un pueblo, o como el enemigo nos quiere hacer a nosotros, como Satanás, como el mundo, como el enemigo, el adversario. Entonces, nosotros necesitamos un juez justo, pero un juez que sea de su pueblo, que sea nuestro pueblo, porque también como es un juez que aplica justicia, por su justicia también serán perjudicados. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo. Voy a estar leyendo, voy a tratar de no buscar para no perder dice en Isaías 59:4, pon atención a mí. Isaías 59:4 dice: no hay quien. Esto es para tener una definición de lo que es un pueblo. Cuando nosotros, dice la Escritura, estábamos sin Dios, estábamos sin pueblo, sin nación, esto. Y aún así, dice, no hay quien clame por justicia, dice Isaías 59:4, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Sabemos quien juzgue por la verdad. O sea que sí puede haber jueces,
pero quien lo haga rectamente, dice, no hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esto es un pueblo sin Dios. Pero ¿cuál es la luz que da? La iniquidad. ¿Y cuál es la iniquidad según las Escrituras? Un pueblo sin ley. El mundo cristiano. El mundo cristiano, esta es lo que da luz, la iniquidad. Porque son pueblos sin ley. Conciben, vuelvo a leer la última parte que dice, confían en vanidad y hablan vanidades. ¿Cuántas enseñanzas? No lo hago por juzgar, no lo estoy haciendo por juzgar, sino por comprender. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas enseñanzas que se presentan en un púlpito, en ciertos lugares, son puras cosas humanas, que no llevan a nadie a la verdad ni a la obediencia. Pero lo que dice aquí, confían en vanidad y hablan vanidad. Conciben, ¿qué es lo que conciben? Maldades. O sea, conciben es que quedan, como dicen, preñados. Sí, Se llenan, sí, se quedan preñados de maldades. Y cuando dan a luz, ¿qué es lo que dan a luz? Desobediencia, iniquidad, vivir sin ley, rebeldes. Juan 12:48. Que predique al inicio, cuando prediquen los que los escucharon, van a predicar un. Porque eso fue lo que. Juan dice 12:48. Juan 12:48 dice, el que me rechaza, entiendo que es palabra de Yeshua HaMashiach, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Ve, vuelvo a repetir. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿de qué palabras estará hablando? Yeshua HaMashiach. De las que él estaba hablando en ese momento. Del evangelio que estaba, las buenas nuevas de salvación. No, él no está hablando de las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que pasa, que la gente, el cristiano entiende que es el evangelio. O sea que si la persona le presenta a Yeshua HaMashiach como Señor y él no lo acepta, esas son las palabras que está rechazando. No. Dice, el que me rechaza, ese es el evangelio. El evangelio sí es Yeshua HaMashiach. Dice, el que me rechaza, ahí es la buena nueva de salvación. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y vuelvo otra vez, dice, las palabras que he hablado, ¿cuándo habló? ¿En el evangelio? No. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Toda la humanidad, pueblo de Dios y no pueblo de Dios, vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y cuando él habló esa palabra, no fue en el momento del evangelio, él habló de la palabra de Dios en la Torá. Esas son las palabras. Las palabras que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Ahora sí. Lucas 18:1, que fue el que leí, que fue la viuda, dice también, se refirió Jesús a parábola sobre la necesidad de orar siempre. Sí, tenemos que orar y no desmayar, diciendo, había una viuda, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Yeshua HaMashiach: ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso el oí no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderes? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Muchas veces oramos y clamamos y pedimos que Dios haga justicia en nuestra vida, pero sabemos que Él va a hacer justicia en lo presente y en el futuro. Entonces, cuando entendemos que la palabra, su palabra en Éxodo dice: no tendrás otro Elohim fuera de mí, no tendrás otro juez. Sabemos que no tenemos que tener otra persona que nos juzgue, así como Francis lo dijo. El que nosotros estemos pendientes, el que dirán, o lo que comente las personas, como dicen aquellas personas que tienen redes sociales y videos y están pendientes de quién le da like, quién no le da like, el que dirán de las personas que están tomando lo que se llama la idolatría. Eso es parte del segundo mandamiento, al cual han puesto como juez al mundo, esperando que el mundo sea el que lo juzgue, el que le diga cómo vestir, cómo hablar, cómo vestirse, cómo caminar, cómo hacer cualquier cosa, porque el mundo es el que le dirige, lo va moldeando. Y entonces, en primer lugar, ya han quebrantado el primer mandamiento, porque han puesto otro juez, han puesto otro rey, han puesto otro Dios en su vida, y han creado, y al hacer eso, han creado un ídolo. No necesariamente tiene que ser un ídolo de madera o de piedra, sino que un amigo o las personas detrás de una pantalla pueden ser un ídolo para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no tenemos que dejar que sea el mundo que nos juzgue. No tenemos que dejar que sea las personas que nos juzguen, sino que nosotros tenemos que dejar que sea la palabra de verdad, que nos juzgue a nosotros y que vivamos a través de ella. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que vivir una vida de desobediencia. Porque tenemos que vivir en la palabra. Entonces, Ámbar, ¿Qué? ahora que entiendes tú el primer mandamiento, vuelvo a leer: no tendrás otro Elohim, otro Dios fuera de mí. ¿Cómo hacemos nosotros en la actualidad para obedecer este mandamiento? Para no quebrantar este mandamiento. ¿Qué debemos de hacer, Ámbar? De una sola cosa que puedes decir, no importa. Obedecer al Señor y no adorar a otros dioses. Bueno, Francia. Dejarnos dirigir por sus mandamientos, por su Torah. Así es. Las palabras de Pedro, de Pablo, que decían: no agradando a los hombres, sino a Dios. Exactamente. Así él dio la mejor comprensión de lo que se habló. Nosotros no podemos vivir agradando al hombre. Es que dice: no inclinarás tu oído Sí. te inclinarás a las palabras de Dios. No podemos dejar que el mundo Egipto siga dirigiendo nuestras vidas y que sea él el que tenga que decir cómo hablo, cómo camino, cómo me comporto. Tiene que ser, todo lo que hagamos, tiene que ser conforme a las palabras de nuestro Yeshua. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Y esas palabras
fueron dadas ¿a quién? A nosotros, porque somos su pueblo, el cual tenemos que vivir según las palabras que Él dijo de su boca. Tenemos que hacer. Entonces, somos un pueblo el cual no tenemos que dejarnos dominar por el mundo. No tenemos que dejarnos dominar por las cosas vanas. Primeramente Dios antes que los hombres. Exactamente. Entonces, Él es nuestro juez, pero sabemos que Él es nuestro juez, pero no tenemos que tenerle miedo. Él es nuestro juez porque Él nos defiende. Él nos protege del adversario. Él nos protege del mal.